Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? ¿Cómo ganar mucha rentabilidad en poco tiempo? Bueno, antes de empezar con el informe semanal, si estás aquí por primera vez en el canal de Visionarios Bolsa, te doy la bienvenida. Muchas gracias por visitarme. Yo soy Eloy RC, creador del programa Visionarios Bolsa, el curso online donde te enseño a rentabilizar tus ahorros. Y bueno, si quieres profundizar un poquito más en este tema de la bolsa, este mundo de la bolsa que es tan apasionante, quieres aprender bien cómo hacer para ganar dinero en bolsa, para rentabilizar tus ahorros al máximo y demás, lo que te recomendaría es que primero todo, obviamente, que hagas mi curso de bolsa, que es el mejor para mí, no es porque sea mío, pero creo que es literalmente el mejor curso de bolsa del mundo. Y también lo que te recomendaría es que lo pruebes simplemente registrándote en visionariosbolsa.com, poniendo donde pone aquí acceder ahora, metes tu nombre, apellidos, email y demás, y te enviaré gratis los 4 primeros vídeos del curso Visionarios Bolsa, donde vamos a hablar de análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading y cómo diseccionar la dificultad, entre comillas, del mercado en simples 6 fases. Así que nada, te dejo con el informe semanal. Vamos con el informe semanal del día 8 de septiembre de 2019 y vamos a comentar cositas que han pasado esta semana, un valor que sale de la cartera Visionarios y bueno, también un poquito en función al título que acabo de comentar, voy a explicar cómo ganar mucha rentabilidad en poco tiempo. Vamos a ver los índices porque esta semana hemos recuperado la media de 10 semanas que tenemos aquí, por ejemplo, el Nasdaq delante de nosotros, 1,76 arriba. Si vemos, por ejemplo, también el S&P, pues más de lo mismo, también recuperando esta media de semanas, tenemos aquí una especie de cap and handle con doble handle, por así decirlo, y bueno, se está un poco configurando todo para que terminemos rompiendo esta resistencia imaginaria que estamos viendo aquí y que, bueno, pues eventualmente cuando terminemos de consolidar lo que tiene que consolidar, acabará tirando, ¿no? También esta semana quiero sacar un vídeo hablando un poquito de todo esto que se está rumoreando últimamente muchísimo, ¿no? De si va a haber una recesión, una desaceleración económica, si vamos a tener otra crisis, lo que viene en 2020, etcétera, etcétera. El otro día estaba con un amigo y una persona que conocí y, bueno, empezaba a decirme, bueno, ¿a qué te dedicas tú? Tal, tal. Empecé a hablar obviamente de visionarios, que hacíamos trading, etcétera, que yo también, bueno, hago trading por mi cuenta y demás y siempre sale el tema bueno, que si va a haber una recesión, que yo qué opino, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísima gente tanto del sector, del mundo de la bolsa, de las finanzas, como de otros ámbitos se están preguntando esto y quiero comentar un poco mi opinión, la opinión que lo que vemos los visionarios bolsa y demás, porque creo que hay que dar un poquito de luz a esto que está pasando. Obviamente la opinión que yo tengo es bastante más esperanzadora de la que se oye por ahí y quiero, como digo, detalladamente explicar por qué creo que podemos seguir subiendo y, bueno, como he dicho, esto será un vídeo en particular que saldrá esta semana, así que muy atentos en el canal de YouTube de Visionarios Bolsa. Bueno, lo dicho, estamos consolidando en cerca de máximos históricos, estamos haciendo un descanso, estas cosas son totalmente buenas, totalmente normales, como siempre decimos, haciendo la descripción de pues, precios que hemos alcanzado, digamos, en varios meses, ¿no? Si vemos un gráfico mensual, pues ahora el bigger picture que estamos teniendo es que estamos haciendo una consolidación aquí tras este pullback que tuvimos en principios de año, mejor dicho, finales del año pasado, pues bueno, poco lo que estamos teniendo ahora es una consolidación muy cercana a máximos históricos, que es totalmente sana, que es totalmente buena, así que hay que ser pacientes y un poco esperar a que, digamos, pues el mercado retome la tendencia la que tiene que tomar, que es la alcista, ¿no? Porque obviamente sabemos siempre que los mercados están diseñados para subir, en largo plazo, obviamente pueden haber baches, pueden haber, digamos, hipo por el camino, como se dice, y bueno, pues
son cosas que hay que afrontar, hay que obviamente afrontarlas con calma, con paciencia, sabiendo lo que uno está haciendo, con stops holgados y siempre que el mercado te va diciendo cuándo entrar, cuándo salir y como por ejemplo veremos ahora una de las empresas que ha salido de la cartera de Visionary Bolsa, son cosas que son totalmente normales, que pasan, así que bueno, para ganar dinero a largo plazo hay que siempre acatar las órdenes del sistema y dejar que el sistema sea el que vaya, digamos, gestionando todos esos vaivenes, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, vamos entonces a ver la cartera de visionarios. Tenemos el primer valor FSLI, que esta semana apenas ha perdido 0,41%, prácticamente nada, flat totalmente, pero con bastante volatilidad. Empezó la semana fuerte y hacia finales de semana pues tuvo la bajada que nos deja un poquito hoy, como vemos, en territorio negativo, digamos, por así decirlo, o sea, prácticamente es flat, no ha perdido ni siquiera un 0,50% y además con muy poquito volumen. ¿Qué es lo que estoy sacando aquí yo? Pues bueno, que obviamente no hay que alarmarse en ningún caso porque lo que hay que tener en cuenta es que este valor, por mucho que nosotros hayamos entrado hace poquito, este valor lleva subiendo prácticamente desde los $14 hasta los más de $34, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que obviamente se merece un descanso, como por ejemplo acabamos de ver en los índices. Es totalmente normal. Si vemos, por ejemplo, que ahora en la subida que iba tan reciente se empieza a hacer un descanso, una digestión de ese movimiento, una consolidación en precio, una especie de banderita que pueda ser más o menos así y que, digamos, pues con todo ese tiempo empieza a suavizarse la volatilidad, empieza a disminuir y eventualmente volvemos a retomar, pues ese es un escenario que en verdad es muy bueno y que en verdad sería súper favorable. Entonces, pese a lo que está pasando, no pasa nada. Mucha gente en el chat de esta semana estaba comentando dónde está el stop loss, si está cerca, si no está cerca, etcétera, etcétera. Y al final eso es un poco pues la tensión de, ostras, igual me puede saltar, ¿no? Pero hay que ver siempre el bigger picture, de dónde viene el valor, hacia dónde ha llegado, qué es lo que está pasando ahora. Fijaos, como digo, no ha tenido prácticamente ningún tipo de avance ni disminución en el precio en semanal, lo cual eso indica que se está empezando a suavizar la cosa, que no hay digamos, inversores dispuestos a vender, pero tampoco dispuestos a comprar un montón. Eso lo que quiere decir es que ahora, digamos, va a estar un poco en modo aquaplaning este valor, ¿no? Seguramente, ya digo, es el comportamiento típico que se espera tras estas subidas fuertes, pero, como digo, siempre no tenemos una bola de cristal, no sabemos qué va a pasar. Lo único que digo es, semana a semana, cuando vamos haciendo estos informes semanales, qué es lo que ha pasado, qué es lo más típico, qué es lo que es muy propenso a pasar, siempre basándonos en ley de oferta y demandas y psicología de masas, ¿no? Que al final eso se traduce a comportamientos en precio, en patrones y demás, y eso es un poco lo que espero que pase en las siguientes semanas, una especie de consolidación y volver a retomar la tendencia en cuanto eso se produzca. Así que FSLI, estamos ahí, vamos a ver cómo reacciona. Como sabéis, tenemos ya una especie de colchoncito en este valor, tenemos el stop más o menos no súper cerca, pero tampoco súper lejos. Entonces, bueno, lo que siempre hacemos en estos casos es inocente hasta que se pruebe lo contrario y seguiremos en ese valor, como digo, hasta que salte el stop loss. Vamos a ver cómo se comporta esta semana. Bueno, el siguiente valor, Roku, y un poco en línea a lo que comentaba en el título de este informe semanal, cómo ganar mucha rentabilidad en poco tiempo. El caso perfecto para ejemplificarlo es Roku. Esta empresa, como sabéis, entramos en la zona esta que vemos aquí, 78 y pico, $79, si no recuerdo mal. Actualmente la empresa está en 169.86, esta semana se ha revalorizado un 12.22% y nosotros ya le vamos sacando 113% de rentabilidad. Lo he calculado antes más o menos de cabeza y es más o menos lo que le vamos sacando. Así que muy buena operación por parte de los visionarios bolsa. Enhorabuena a todos los visionarios que estáis, que sois la mayoría, así que genial. Y bueno, comentar un poquito en línea de lo que iba diciendo. Fijaos cómo cuando, por ejemplo, este valor rompió, nosotros compramos y bueno, pues esta semana de continuación que tuvimos, la semana siguiente prácticamente el valor apenas se apreció, hubo también un poquito de volatilidad para acabar prácticamente plano en el semanal y eso son las cosas que pueden pasar. No siempre va a subir el valor inmediatamente subiendo un montón de rentabilidad en poquito tiempo, sino que muchas veces
esos valores, esos movimientos, mejor dicho, tardan un poquito más en desarrollarse, fijaos, pero al final acaban llegando, que es lo importante. Fijaos, nosotros entramos, tuvimos esos periodos de subida, después bajó otra vez, vuelve a buscar la media de 10 semanas, prácticamente desde esta semana a esta semana, que prácticamente es un mes y pico, no hay movimiento en absoluto, aquí tampoco. O sea, vemos una especie de consolidación en esta zona en la cual prácticamente el movimiento o el avance es muy pequeño, ¿no? De ese 113%, por ejemplo, que vamos sacando. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en cuanto al movimiento termina de hacer esa digestión, termina de hacer esa aceptación, vemos que prácticamente desde menos de $100 se marca un rally en muy poquitas semanas, prácticamente 5 semanas, vemos ahí, hasta los $160, ¿no? O sea, hacemos más de un 70% de rentabilidad desde este punto hasta este punto en cuestión de prácticamente un mes y una semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se pregunta cuál es el escenario ideal, ¿no? Para ganar dinero en bolsa, cómo puedo hacer para ganar mucho dinero en poco tiempo, ¿no? Para obviamente ese dinero después reinvertirlo o tenerlo sobre todo libre de riesgo y demás. Al final lo que uno siempre tiene que buscar es este tipo de empresas con un producto muy bueno, un servicio muy bueno como es el de Roku, por ejemplo, buenos fundamentales, buen técnico y sobre todo que el timing sea bueno, ¿no? Pero una vez que tenemos esa receta, hay algo que es muy clave en el mundo financiero, en los mercados financieros y sobre todo si uno quiere ganar dinero, es que uno tiene que tener paciencia, ¿vale? Porque para ganar obviamente, 113% de rentabilidad en 4 meses y medio, cualquiera lo firmaría, ¿no? En un valor como este, encima estamos teniendo, un 20% de nuestra cartera en este valor, ¿no? Que son como sabéis, el 20% es lo que solemos meter por valor. Fijaos que para ganar esta rentabilidad, que no es tanto, 4 meses y medio es muy poquito, obviamente se te tienen que alinear esos planetas que os estoy diciendo, pero es muy clave que sepamos cómo funciona el mercado. Y el mercado funciona así. Muchas veces tenemos que esperar a que ese coletazo fuerte, ese empujón fuerte, ese catalizador que detona esa bomba, no siempre llega inmediatamente. Pues siempre lo normal es obviamente tener un buen timing, saber que estás en una entrada que ha tenido suficiente soporte institucional, con mucho price action, mucho volumen y demás, pero una vez que el valor ya está dentro, como puede ser el valor que acabamos de ver, FSLI, una vez que el valor ya está dentro, hay que ser pacientes y dejar que el sistema funcione, dejar que el sistema te dé la razón, como decía antes, o no te la dé, ¿no? O sea, es decir, no te la da, salta el stop loss, o te la da, es cuando empieza a hacer las cosas bien, o simplemente, a lo mejor no está subiendo un montón, pero está consolidando. Y mientras esté consolidando, como siempre digo, es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y el grosso de tu rentabilidad no tiene por qué llegar a principios, sino que también puede llegar en las últimas semanas de ese periodo en el cual tú tienes la empresa en cartera. Así que, bueno, Roku está como un tiro. Fijaos, además, los últimos 3 meses, las últimas 3 semanas de gráfico semanal, como sabéis, avanzando muchísimo, con un montón de volumen. El volumen que va en escaleras, es decir, va siendo superior a la semana anterior, lo cual indica que puede haber incluso una especie de, está produciéndose una especie de short squeeze, un poquito de euforia, obviamente también, tiene 9-10% del float en corto, lo cual obviamente eso va a hacer que mucha gente que está en corto empiece a cubrir, lo cual va a crear más demanda, muy poquita gente está vendiendo porque estamos viendo que empieza a haber mucho interés por el valor, entonces obviamente la oferta escasea, todo el mundo está cancelando órdenes de venta y demás, todo el mundo quiere mantener un poquito más este valor y eso es un poquito lo que estamos viendo, ¿no? De cómo vamos a seguramente ¿cómo diría? Experimentar un poquito de subidas en estas próximas semanas y obviamente esa es la clase de escenario que nosotros queremos ver. Ya tenemos mucho colchón, como ya acabáis de comprobar en el valor, tenemos los stop loss que los vamos subiendo y además se están subiendo muy aceleradamente porque las medias están empezando a coger velocidad y obviamente le vamos sacando varios dólares cada vez que tenemos que subir estos stop loss. Por tanto, eso es muy interesante para nosotros
y se va cumpliendo esto de ganar mucha rentabilidad en poco tiempo. Esto es muy fácil de conseguir, ya lo habéis visto, como en Roku hemos comentado desde que estamos en este valor, estos 4 meses y medio, semana a semana, todo lo que ha ido pasando, así que te puede servir como un gran aprendizaje de cómo ganar dinero en bolsa, un poco en función al título que estaba comentando, en poco tiempo y además mucho dinero, ¿vale? Además, Roku hay que decir que se convierte en el mejor valor de lo que va de año 2019. Hasta entonces era, como sabéis, SE, que le hicimos más de un 100%, 101, 102, 103, no recuerdo exactamente a cuánto llegamos a sacarle, pero en este caso Roku obviamente le está superando por creces, además que en Roku tenemos el full position, es decir, la posición del 20%, el 100% de inversión aún no nos ha saltado ningún stop y en ese, como sabéis, el otro día saltó uno de los stop, por tanto estamos al 75% de ese 100% total que teníamos antes. Así que, bueno, además ya que empezamos a hablar sobre SE, le estamos haciendo actualmente un 75% y bueno, la verdad es que también un súper valor que también lo ha demostrado que lo está haciendo muy bien. Tuvimos la consolidación, volvió a subir y bueno, en las últimas semanas, mes y pico, estamos teniendo una especie de pullback que la verdad es que tampoco me preocupa en absoluto. Como digo, tenemos stop loss bastante bien posicionado, le vamos sacando dinero como digamos un buen colchón a este valor y sobre todo lo que más me gusta de este valor, que creo que a la larga acabará superando con creces a Roku, por ejemplo, es que este es un valor que está creciendo a triple dígito en cualquiera de sus métricas que tiene en las 3 negocios que comprende, que esto es un holding empresarial, como sabéis, que comprende e-commerce, gaming y también una plataforma de pagos móviles, online y demás, que se, digamos, posiciona en el sudeste asiático, ¿vale? O sea, esto es una empresa que tiene muchísimo más potencial a largo plazo, esto puede convertirse, no en un Amazon, obviamente, porque Amazon engloba el mundo entero, pero sí en el Amazon, de hecho ya lo llaman así, el Amazon del sudeste asiático, puede expandirse también en otros países después como China y demás, empezar a competir un poquito con Alibaba y demás, y puede ser obviamente un potencial muy fuerte de compra por parte de cualquier otro de los gigantes, como puede ser Alibaba, Mercado Libre o Amazon, ¿no? O sea que, bueno, tener exposición a estos valores a largo plazo puede ser una de las mejores cosas que podamos hacer ahora con nuestro dinero. Así que, bueno, nosotros tenemos aquí mucha confianza en ese, pero por encima de esa mucha confianza siempre tenemos los stop loss. Así que, bueno, si mañana saltan los stop loss en ese, por mucho que me encante esta empresa y que le vea muchísimo potencial, el sistema es el sistema. Si no cumplimos nuestras propias reglas, no sé para qué las creamos en un principio, ¿no? O sea, no tendría sentido. Así que, y gracias a que soy consistente con mi sistema y soy, digamos, disciplinado, pues sigo aquí después de 9 años invirtiendo en bolsa, ¿no? Más de 9 años invirtiendo en bolsa. Así que esto es lo que os diría con ese, un gran valor, 75%. Aún tenemos mucho capital invertido en este valor. Seguimos pensando que tiene un potencial increíble y simplemente estamos haciendo ahora un mini pullback que seguramente tras un descanso también muy merecido volveremos a ver esta empresa en máximo histórico segurísimo. Bueno, no hay nada seguro en el mercado de valores, pero muy probablemente, como siempre decimos, por lo que estamos viendo, psicología de masas, ley de oferta y demanda, los patrones, etcétera, este valor retomará en pocas semanas o en pocos meses la senda a nuevos máximos históricos. Así que, bueno, vamos a ver cómo se va comportando. Seguramente, como digo, sea un valor que tengamos muchos meses y, bueno, pues esperemos que muchos años, ¿no? Bueno, vamos a ver a Telaria, que también, bueno, esta empresa esta semana ha hecho 2.3%. La verdad es que, bueno, como digo, no está tirando en una auténtica barbaridad. Vemos que si ponemos, por ejemplo, el gráfico mensual, lo vemos aquí, no está, digamos, haciendo algo increíblemente fuerte, pero vamos a ver cómo poco a poco se va desarrollando este gráfico, que también es una empresa que creo que tiene muchísimo potencial a largo plazo, por lo que comenté cuando hice la cobertura del informe semanal, en el sentido que todo esto, lo que es los advertisements, o sea, el advertisement segmentado, la publicidad segmentada en los medios digitales, creo que tiene un potencial enorme. Y bueno, a pesar de que no estamos viendo ese
ese price action, esa subida fuerte, es lo que digo. Con Roku, por ejemplo, lo vimos también, en el valor de FSLI también lo estamos viendo, que quizá no tengamos ese empujón inicial, pero también un poco quizá porque el mercado está consolidando, no lo sabemos, no tenemos una bola de cristal, como siempre digo, inocente hasta que se pruebe lo contrario. La empresa nos gustaba en su momento, nos sigue gustando ahora, así que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando y esperemos que esta semana ya tire, porque obviamente nos encanta ganar dinero. Bueno, ZS, el valor que esta semana, como decía antes, ha salido de la cartera Visionarios Bolsa. Le hemos hecho a ese, nos quedaba un 10%, 50% de la inversión era el 10% del total, y a ese 10% le hemos hecho un 23% de rentabilidad, así que bastante bien. Le damos las gracias a Zscaler porque ha sido un valor bastante noble, bastante bueno, no ha dado muchos dolores de cabeza, siempre ha sido un valor que desde que ha subido pues iba manteniendo bien las medias y demás, y bueno, pues lo ha hecho muy bien hasta el fin de sus días. Parece que se haya muerto, pero no, sigue estando ahí, simplemente que ya nosotros no lo vamos a coger por nuestro sistema, por lo que creemos que nos funciona mejor. Zscaler, hemos entrado, hemos ganado dinero y nos salimos y a por otra. No nos casamos con ningún valor, es una gran empresa, los directivos seguirán haciéndolo, seguirán haciendo un trabajo brillante. Fijaos, estos fundamentales que vemos aquí son muy buenos, simplemente que nosotros necesitamos no solo que la empresa sea buena, no solo que los directivos sean buenos, no solo que los fundamentales sean buenos, sino que necesitamos que también obviamente el técnico sea bueno, que el timing sea bueno, y ahora en estos momentos el mercado nos acaba de tirar, Zscaler nos acaba de tirar, nosotros recogemos beneficios y, como digo, pasamos a otra. Liberamos capital, rotamos capital, estamos un poquito de tiempo en cash con ese allocation, no pasa nada porque siempre encontraremos nuevos valores que nos puedan hacer ganar dinero. Ahora mismo Zscaler está en tendencia bajista, por tanto ya no hay que mirarla. Lo dicho, sigue siendo una buena empresa a nivel empresa, pero a nivel bolsa no nos hace ganar dinero, entonces no nos interesa. Así que bueno, esta semana no tenemos ninguna empresa en vigilancia. Bueno, sí que tenemos tenemos empresas en vigilancia, tenemos órdenes armadas y demás, pero no nada que merezca la pena como para comentarlo aquí. Digo esto no porque vayamos a entrar en valores malos, ni mucho menos, sino que tenemos valores que están, digamos, a un 15, un 17%, más o menos, 16%, que aún no están tan a tiro. Entonces, bueno, pues obviamente si estos valores esta semana se revalorizan lunes, martes y se ponen a tiro, los tendremos armados y entraremos, ya los comentaremos la semana siguiente como siempre hacemos. Simplemente que, bueno, me gusta comentar cosas que están a punto de romper para que vosotros también vayáis viendo más en tiempo real lo que va pasando, y bueno, como digo, si no tendría que comentar un montón de valores, así que nada, esta semana nos quedamos así y nos veremos la semana siguiente. Un saludo.